en la gasolinera 24/7. Ella pasó su tarjeta. El millonario vio el collar de su esposa perdida en su cuello y se quedó paralizado. La madrugada envolvía la Ciudad de México con su manto frío de enero. Alejandro Mendoza bajó del Mercedes negro, ajustándose el saco de su traje italiano, mientras sus zapatos de piel tocaban el pavimento húmedo. A los 35 años. Era dueño de medio horizonte citadino, pero en ese momento parecía un hombre derrotado por el insomnio que lo perseguía cada noche desde hacía 8 años. El letrero de neón del Oxxo parpadeaba débilmente. Abierto 24 horas. Anunciaba con luces desgastadas. Alejandro empujó la puerta de cristal, haciendo sonar la campanilla que colgaba del marco. Necesitaba café, cigarros, cualquier cosa que lo ayudara a pasar otra noche en vela en su oficina del piso 42. «Buenas madrugadas», murmuró, tomando una botella de agua y dirigiéndose al mostrador. La empleada levantó la mirada de una revista gastada. Era joven, tal vez 28 años, con el cabello castaño recogido en una coleta simple y los ojos color miel cansados pero amables. Su uniforme azul estaba impecable a pesar del turno nocturno. «¿Va a hacer todo?», preguntó Valentina Salinas con voz suave pero profesional, mientras pasaba el código de barras. «Sí, gracias». Alejandro extendió su tarjeta de crédito negro, pero sus ojos se clavaron como dagas en algo que no debería existir. Ahí, alrededor del cuello delicado de la muchacha, colgaba un collar que detuvo su corazón por completo. Perlas cultivadas en forma perfecta, engarzadas en oro blanco de 18 quilates, con un dije central. Un pequeño ángel de diamantes con las alas extendidas. Era imposible, absolutamente imposible. «Su tarjeta, señor». La voz de Valentina lo trajo de vuelta a la realidad. Tomó la tarjeta con manos que comenzaban a temblar imperceptiblemente. «El collar», se escuchó decir. «¿De dónde lo sacaste?». Valentina se llevó instintivamente la mano al cuello, cubriendo las perlas con gesto protector. «Disculpe, ese collar es muy particular. ¿Puedo preguntarte dónde lo conseguiste?». Los ojos de miel de Valentina se endurecieron. En 8 años trabajando turnos nocturnos, había aprendido a identificar a los hombres problemáticos, ricos o pobres. Todos tenían esa misma mirada cuando querían algo que no podían tener. «Es una herencia familiar», mintió, dando un paso atrás. «¿Necesita algo más?». Alejandro estudió su rostro. No mentía sobre el valor sentimental, pero sí sobre el origen. Lo sabía porque ese collar había pertenecido a su familia durante 5 generaciones. Su bisabuela se lo había dado a su abuela, quien se lo dio a su madre, quien se lo dio a Marisela en su boda. Marisela, su esposa muerta, su amor perdido para siempre. «No, disculpa, es solo que se parece mucho a uno que conocía». Salió del establecimiento con pasos mecánicos, pero se detuvo junto a su auto, a través del cristal. Observó a la empleada mientras ella se acomodaba el collar nerviosamente. Sus movimientos eran protectores, como una madre defendiendo a su hijo. En su Mercedes, Alejandro sacó el teléfono y marcó un número que conocía de memoria. «Raúl, soy yo. Necesito que investigues a alguien. Una empleada del Oxxo de la colonia Roma Norte, turno nocturno, se llama». Miró la etiqueta del uniforme que había alcanzado a ver. «Valentina, quiero saber todo de ella antes del amanecer». Mientras manejaba por las calles vacías hacia su oficina, los recuerdos lo asaltaron como siempre hacían durante las madrugadas, 8 años atrás, cuando el mundo se derrumbó sobre sus hombros. «Alejandro, ayúdame, el bebé viene». Marisela gritaba desde la habitación mientras las llamas devoraban la planta baja de su casa en las lomas. Él había corrido escaleras arriba, pero el humo era demasiado denso. Los bomberos lo detuvieron cuando intentó entrar por tercera vez. «Mi esposa está ahí adentro, mi hijo». Pero solo encontraron cenizas, 2 cuerpos carbonizados, Marisela, de 20 años, embarazada de 8 meses, y su hija que jamás conoció. Sofía. Habían decidido llamarla. Alejandro golpeó el volante con fuerza, haciendo sonar el claxon en el silencio de la madrugada. 8 años construyendo un imperio para llenar el vacío. 8 años sin tocar a otra mujer, sin permitirse siquiera mirar a otra con interés. 8 años alimentando fantasmas. Y ahora esa empleada de tienda llevaba el collar que él había puesto en el cuello de Marisela durante su luna de miel en Cozumel, el mismo collar que su esposa llevaba puesto la noche del incendio.
en su oficina del rascacielos que había construido como monumento a su dolor. Alejandro se sirvió un whisky escocés de 30 años y se plantó frente al ventanal que dominaba la ciudad. Las luces de la madrugada se extendían hasta el horizonte, como un mar de estrellas caídas. Su teléfono vibró. La muchacha se llama Valentina Salinas. 28 años. Huérfana desde los 10. Trabaja en 3 empleos. El Oxxo de noche, una cafetería en las mañanas y limpia oficinas los fines de semana. Vive en una vecindad de la Doctores, con una niña de 8 años que adoptó informalmente. La niña se llama Luna. Según los vecinos, Valentina la encontró de bebé abandonada en su puerta hace 8 años. 8 años. El mismo tiempo que llevaba muerta Marisela, Alejandro dejó caer el vaso de whisky, que se estrelló contra el piso de mármol italiano, salpicando cristales y alcohol por toda la habitación. Sus piernas lo traicionaron y tuvo que sostenerse del escritorio. Una niña abandonada en la puerta de Valentina exactamente cuando su propia hija debería haber nacido. Una niña que ahora tenía 8 años, la edad que tendría Sofía si hubiera sobrevivido. Sus manos temblaron mientras marcaba otro número. Raúl, necesito más información. Todo lo que puedas conseguir sobre esa niña. Certificado de nacimiento, registros médicos, cualquier documento. Y quiero vigilancia discreta en la casa de Valentina Salinas. Ahora mismo. Alejandro, son las 4 de la madrugada. ¿Estás bien? Solo haz lo que te digo. Colgó y se acercó nuevamente al ventanal. En algún lugar de esa ciudad dormía una niña que tal vez, solo tal vez, era lo único que le quedaba de Marisela. El collar no mentía. Las perlas de la familia Mendoza jamás habían salido de su linaje, y si esa niña lo tenía, significaba una sola cosa imposible, que su hija había sobrevivido al incendio. ¿Pero cómo? ¿Y qué había sido de Marisela? La madrugada se desvanecía lentamente, dando paso a los primeros rayos del amanecer que se colaban entre los rascacielos. Alejandro Mendoza, el magnate que había construido un imperio sobre las cenizas de su corazón, sintió por primera vez en 8 años algo que había creído muerto para siempre. Esperanza. Una esperanza tan frágil como las perlas de un collar ancestral, pero tan poderosa como el amor de un padre que nunca había dejado de buscar a su hija. El sol de las 7 de la mañana se filtraba por las cortinas descoloridas del pequeño departamento de la Doctores. Valentina se quitó el uniforme del Oxxo con movimientos cansados, colgándolo cuidadosamente en el closet que compartía con Luna. En 3 horas tendría que estar en la cafetería de Polanco, sirviendo expresos a ejecutivos que ganaban en un día lo que ella en 6 meses. «Mami, ¿vale?» La voz adormilada de Luna la hizo voltear. La niña de 8 años se frotaba los ojos, su cabello negro despeinado cayendo sobre los hombros delgados. Era hermosa, con rasgos delicados, y esos ojos verdes que siempre llamaban la atención. Demasiado hermosa para ser hija de padres que la hubieran abandonado, pensaba Valentina a menudo. «Buenos días, mi cielo. ¿Cómo amaneciste? Me duele el pecho otra vez», murmuró Luna, llevándose la manita al corazón. Valentina sintió el familiar puñal de angustia atravesándole el estómago. Los episodios cardíacos de Luna habían empeorado en los últimos meses. El cardiólogo del Hospital General había sido claro. Necesitaba cirugía antes de cumplir los 9 años, o las consecuencias serían irreversibles. 150,000 pesos. Esa era la cifra que la perseguía en sueños. 150,000 pesos que no tenía, que jamás tendría trabajando en empleos que apenas les daban para comer. «Ven acá, mi amor». Valentina se sentó en la cama individual que compartían y abrazó a Luna contra su pecho. La niña era menuda para su edad, pero sus brazos delgados se aferraron a ella con la fuerza de quien sabe que es completamente amada. «Mami, vale. ¿Por qué mis papás de verdad no me quisieron?», era la pregunta que más temía Valentina. Luna era demasiado inteligente para su edad, y últimamente había comenzado a cuestionar la historia que le contaba sobre sus orígenes. «No pienses en eso, Luna. Yo te quiero más que suficiente por todos. Pero el collar, dijiste que era de mi mamá de verdad. ¿Por qué me lo dejó si no me quería?». Valentina tocó instintivamente las perlas que colgaban de su cuello. Había sido una mentira piadosa decirle a Luna que el collar era suyo. En realidad, había venido con la bebé esa noche de enero hace 8 años, junto con una nota escrita con letra temblorosa. «Por favor,
Cuídala como si fuera tuya, algún día volveré por ella. Pero nadie había vuelto jamás. A veces, mi cielo, las personas toman decisiones difíciles por amor. Tu mamá te dejó conmigo porque sabía que yo te cuidaría bien, y por eso usas su collar. Lo uso para recordarte cada día que eres lo más valioso que tengo. Luna sonrió y se acurrucó más contra ella. Valentina cerró los ojos, tratando de alejar los pensamientos sobre el hombre extraño de la madrugada. Había algo en sus ojos cuando vio el collar, una intensidad que la había puesto nerviosa durante el resto de su turno. Mientras tanto, a 40 kilómetros de distancia en Santa Fe, Alejandro leía el informe completo que Raúl había conseguido durante la madrugada. Sus oficinas ocupaban todo el piso 42 del edificio más alto del complejo empresarial, pero él se sentía encerrado, asfixiado por las paredes de cristal que normalmente lo tranquilizaban. La niña no tiene certificado de nacimiento oficial, reportó Raúl Herrera, su detective privado de confianza desde hacía 15 años. Valentina la registró como hija adoptiva cuando tenía 3 años, pero los documentos anteriores no existen. Es como si Luna hubiera aparecido de la nada. ¿Registros médicos? Ahí es donde se pone interesante. La niña tiene una condición cardíaca rara, tetralogía de Fallot con complicaciones. Necesita cirugía correctiva urgente. Alejandro se incorporó en su silla de piel italiana. La tetralogía de Fallot era hereditaria. Su abuelo paterno había muerto de la misma condición a los 40 años, antes de que existieran las cirugías modernas. ¿Algo más? Los vecinos de Valentina confirman la historia. Una madrugada de enero de 2017, encontró una canasta en su puerta con una bebé recién nacida. La muchacha tenía apenas 20 años y trabajaba de noche como cajera. Pudo haberla entregado al DIF, pero decidió criarla. Y el collar, según una vecina chismosa, la doña Esperanza del 4B, la bebé traía puesto un collar muy fino, parecía de ricos. Fueron sus palabras exactas. Alejandro se puso de pie y caminó hasta el ventanal. El tráfico matutino de la ciudad se extendía como un río de metal y frustración, pero él solo podía pensar en una cosa. Si Luna era su hija, ¿dónde estaba Marisela? Raúl, necesito que investigues algo más. El incendio de mi casa en Las Lomas, enero de 2017. Quiero que revises todo otra vez, cada documento, cada testimonio, cada evidencia forense. Alejandro, ya revisamos eso hace años. Encontraron 2 cuerpos. Revísalo otra vez. Su voz resonó por toda la oficina. Y quiero que investigues a mi cuñada Bárbara y al contador Esteban Morales. Todo su historial financiero desde 2016, Raúl lo estudió con preocupación. En 15 años trabajando para él, jamás había visto a Alejandro tan alterado. ¿Sospechas de algo específico? Solo haz lo que te digo, y mantén la vigilancia discreta sobre Valentina y la niña. No quiero que sepan que las estamos observando. Después de que Raúl se fue, Alejandro se quedó solo en su oficina, rodeado de los trofeos de su éxito empresarial, pero nada de eso importaba si existía la posibilidad de que su hija estuviera viva. Tomó su teléfono personal y marcó un número que no había usado en 2 años. DDR Villalobos. Soy Alejandro Mendoza. Necesito una consulta privada urgente sobre genética y enfermedades cardíacas hereditarias. En su pequeño departamento, Valentina preparaba el desayuno de Luna con los ingredientes que le alcanzaba el presupuesto: frijoles refritos, tortillas y un huevo revuelto que dividía en 2 porciones desiguales, dándole la mayor a la niña. Mami, vale, ¿por qué no comes más? No tengo mucha hambre, mi amor. Además, tú necesitas crecer fuerte y sana. Luna la observó con esos ojos verdes demasiado sabios para su edad. Cuando sea grande y famosa, te voy a comprar una casa muy grande con una cocina llena de comida. ¿Y qué vas a hacer cuando seas grande, doctora, para curarme el corazón y ayudar a otros niños como yo? Valentina sonrió, pero por dentro se desmoronaba. Luna ni siquiera sabía lo grave que era su condición. El Dr. Ramírez del Hospital General había sido claro. Sin la cirugía, Luna no vería su 10º cumpleaños. Mi cielo, vístete para ir a la escuela. Yo tengo que irme a trabajar. Mientras Luna se preparaba, Valentina se miró en el pequeño espejo del baño. A los 28 años, ya tenía ojeras profundas y líneas de cansancio que la hacían ver mayor. Pero no importaba. Luna era su vida, su razón de existir. Tocó el collar de perlas que siempre llevaba puesto.
Había pensado 1000 veces en venderlo para pagar parte de la cirugía, pero algo se lo impedía. Era lo único que conectaba a Luna con su pasado, con sus verdaderos padres, aunque a veces, en las noches más difíciles, se preguntaba si Luna estaría mejor con una familia que pudiera darle todo lo que ella no podía proporcionarle, sin saber que a 40 kilómetros de distancia, el hombre más poderoso de México estaba descubriendo que la niña que tanto amaba podría ser la hija que él había llorado durante 8 años interminables. 3 días después del encuentro en el Oxxo, Raúl Herrera entró a la oficina de Alejandro con una carpeta gruesa bajo el brazo y una expresión que su jefe conocía demasiado bien. Era la misma cara que había puesto cuando descubrieron que el socio de Alejandro en Guadalajara desviaba fondos, o cuando encontraron las irregularidades en la construcción del complejo de Cancún. «Siéntate», dijo Alejandro sin levantar la vista de los contratos que fingía revisar. En realidad, no había podido concentrarse en nada desde aquella madrugada. «Alejandro, lo que encontré va a voltearte el mundo de cabeza». Raúl abrió la carpeta y extendió fotografías, documentos bancarios y reportes forenses sobre el escritorio de caoba. La primera imagen que saltó a la vista de Alejandro fue una foto de Bárbara Mendoza, su cuñada, entrando a un restaurante de Polanco con un hombre que él conocía muy bien, Esteban Morales, su contador de confianza durante 10 años. La foto es de diciembre de 2016, un mes antes del incendio, explicó Raúl. Pero aquí viene lo bueno. Revisar sus cuentas bancarias me llevó a descubrir un patrón muy interesante. Alejandro tomó los estados de cuenta. Durante 2016, pequeñas cantidades habían sido desviadas de las cuentas corporativas a una cuenta fantasma en las Islas Caimán. 50,000 pesos aquí, 100,000 allá, sumado todo, hablaban de más de 5 millones de pesos. Bárbara y Esteban llevaban meses robándote, continuó Raúl. Pero aquí es donde la cosa se pone turbia. El 15 de enero de 2017, 2 días antes del incendio, Marisela había programado una reunión con el auditor externo. La sangre de Alejandro se congeló en sus venas. ¿Qué dices? Tu esposa había descubierto las irregularidades. Tengo aquí una copia del email que le mandó al despacho Contreras y Asociados. Les decía que había encontrado discrepancias en los libros contables y que necesitaba una auditoría urgente. Raúl puso frente a él una impresión del correo electrónico, la letra de Marisela en el asunto. Urgente. Posible fraude corporativo. Alejandro reconoció inmediatamente el tono directo y decidido de su esposa. Marisela nunca había sido una mujer que se quedara callada ante las injusticias. Sigue, murmuró, aunque ya intuía hacia dónde se dirigía la historia. Contraté a un especialista en incendios provocados para que revisara el expediente original. Las conclusiones oficiales estaban manipuladas. El fuego comenzó simultáneamente en 3 puntos diferentes de la casa. Algo imposible en un accidente. Alguien usó acelerante profesional. Las manos de Alejandro comenzaron a temblar. Durante 8 años había vivido con la culpa de no haber podido salvar a su familia. Durante 8 años había construido su imperio sobre la base de que había sido un accidente trágico. Hay más. Raúl sacó otro documento. Los cuerpos encontrados en la casa. El forense original está muerto, pero conseguí hablar con su asistente. Me dijo algo muy extraño. Uno de los cuerpos tenía evidencia de envenenamiento por sedantes antes del incendio. ¿Qué tipo de sedantes? Ketamina. Una dosis suficiente para dejar inconsciente a una persona, pero no para matarla. Como si alguien hubiera querido que pareciera que Marisela murió en el incendio, cuando en realidad la habían secuestrado, terminó Alejandro, la terrible verdad cayendo sobre él como un martillo. Raúl asintió gravemente. Pero aquí viene la parte que no vas a creer. Contraté a un hacker para revisar los mensajes de texto de Bárbara de esa época. Encontré esto. Le mostró la pantalla de un teléfono con un mensaje enviado el 16 de enero de 2017, a las 11:47 p.m. Ya está hecho. La mercancía está en camino al comprador. Transfiere el dinero mañana. ¿Mercancía? Alejandro se puso de pie tan bruscamente que tiró la silla. ¿Estás diciéndome que vendieron a mi esposa? Las redes de trata de personas pagan muy bien por mujeres jóvenes y bonitas, especialmente si están embarazadas. Hay mercados internacionales muy específicos para eso. La oficina comenzó a dar vueltas alrededor de Alejandro. Se aferró al escritorio para no caerse. Su hermosa Marisela,
su esposa inocente de 20 años, había sido vendida como ganado por su propia hermana. Pero si la vendieron, ¿cómo llegó la bebé con Valentina? Ahí es donde la historia se vuelve aún más increíble. Conseguí contactar a alguien que trabajaba en esas redes en 2017. Me contó sobre una mexicana embarazada que llegó a un warehouse en Tijuana. Dio a luz a una niña, pero 3 días después logró escapar. Raúl puso sobre el escritorio una foto borrosa tomada por una cámara de seguridad. Una mujer delgada, descalza, cargando un bulto envuelto en mantas, corriendo por una calle oscura. La fecha de la foto es 23 de enero de 2017. 6 días después del supuesto incendio, Alejandro estudió la imagen. Estaba borrosa, tomada de noche, pero algo en la postura de la mujer, en la forma desesperada como protegía el bulto que cargaba, le resultaba familiar. Y después que pasó, ahí se pierde el rastro. Pero según mi contacto, la mujer tenía evidencias de trauma craneal severo. Posiblemente había recibido golpes durante el cautiverio. Las personas con ese tipo de lesiones pueden desarrollar amnesia total. El rompecabezas comenzó a armarse en la mente de Alejandro con una claridad aterradora. Marisela había sido secuestrada y vendida. Había dado a luz a Luna en cautiverio. Había logrado escapar, pero los golpes le habían borrado la memoria. De alguna manera, había llegado hasta la casa de Valentina y había dejado a la bebé con la única persona en quien podía confiar. ¿Valentina conocía a Marisela? Fueron mejores amigas en la infancia. Crecieron en la misma vecindad de la Doctores antes de que tu familia adoptara a Marisela cuando tenía 12 años. Todo encajaba. Marisela, sin memoria pero guiada por algún instinto maternal, había buscado a la única persona que recordaba como segura para dejar a su hija. ¿Y Marisela? ¿Qué pasó con ella después? Raúl suspiró profundamente. Esa es la pregunta del millón. Si sobrevivió al trauma craneal y está viva, podría estar en cualquier lado, sin memoria, sin documentos, probablemente viviendo en la calle o en algún albergue. Alejandro se dejó caer en la silla, abrumado por la magnitud de la traición y la tragedia. Su cuñada Bárbara había orquestado todo: el secuestro, la venta de su esposa, el incendio para cubrir las evidencias, el robo de millones de pesos. ¿Dónde están ahora Bárbara y Esteban? Bárbara vive en una mansión en Bosques de las Lomas, oficialmente como viuda en duelo. Esteban maneja una empresa de consultoría financiera en Polanco. Han sido muy cuidadosos, pero no lo suficiente. Quiero que los investigues día y noche, cada movimiento, cada llamada, cada peso que gasten. Y quiero que busques a Marisela en todos los albergues, hospitales psiquiátricos y refugios de la ciudad. ¿Vas a confrontarlos? Alejandro se puso de pie y caminó hasta el ventanal. Abajo, la ciudad se extendía en todas direcciones, llena de secretos y traiciones, pero también llena de posibilidades. Su hija estaba viva. Su esposa podría estar viva. No todavía. Primero necesito estar seguro de que Luna es mi hija, y necesito proteger a Valentina. Si Bárbara y Esteban descubren que estoy investigando, podrían lastimar a la niña. Se volvió hacia Raúl con una determinación que no sentía desde hacía 8 años. Pero cuando tenga todas las pruebas, cuando esté seguro de que mi familia está a salvo, van a pagar por cada lágrima que derramé, por cada noche de insomnio, por cada momento que me quitaron con mi hija. La verdad había salido a la luz después de 8 años de mentiras. Ahora comenzaba la parte más difícil: reconstruir una familia que había sido destrozada por la codicia y la traición en los túneles del Metro Hidalgo, donde el eco de los trenes se mezclaba con las voces de los vendedores ambulantes. Una mujer de cabello gris y enmarañado rebuscaba entre los desperdicios del día. Sus manos, alguna vez suaves y cuidadas, ahora estaban curtidas por 8 años de supervivencia en las calles de la Ciudad de México. La conocían como Paloma. Nadie recordaba cuándo había aparecido por primera vez en esa estación, pero los veteranos de la calle decían que llevaba ahí desde siempre. Era una presencia silenciosa, de ojos perdidos que parecían buscar algo que jamás lograban encontrar. «Oye, Paloma, ¿no has comido nada?», le gritó Chencho, un hombre de 50 años que vendía dulces en los vagones. «Tengo unos tacos que ya no voy a poder vender». Paloma levantó la mirada. Sus ojos, de un verde claro que alguna vez había sido brillante,
Ahora parecían empañados por una bruma constante. No respondió, pero se acercó lentamente y tomó el taco que Chencho le extendía. «Gracias», murmuró con una voz ronca que apenas se escuchaba sobre el ruido del metro. Era una de las pocas palabras que la habían escuchado decir. Los trabajadores sociales que ocasionalmente bajaban a los túneles habían intentado ayudarla durante años, pero Paloma siempre desaparecía cuando aparecían los uniformes oficiales. Mientras tanto, en el departamento de la doctores, Valentina terminaba de lavar los uniformes en la pequeña lavadora que había comprado usada hacía 3 años. Luna estaba en la escuela, y ella tenía 2 horas libres antes de su turno en la cafetería de Polanco. El teléfono sonó, sobresaltándola. Era un número desconocido. «Bueno, señorita Salinas, habla del Hospital Infantil de México. Soy la doctora Patricia Núñez». El corazón de Valentina se aceleró. Solo había una razón por la que un hospital infantil la llamaría. «¿Es sobre Luna?» «Tranquila, no es una emergencia, pero me gustaría platicar con usted sobre el caso de su hija. ¿Podría venir esta tarde?» «Doctora, yo ya le expliqué a su colega del Hospital General que no tengo dinero para la cirugía. Señorita Salinas, por favor escúcheme. Recibimos una donación anónima muy generosa para casos como el de Luna. Me gustaría explicarle las opciones disponibles». Valentina tuvo que sentarse. Durante meses había estado ahorrando cada peso, trabajando turnos dobles, vendiendo todo lo que podía para reunir el dinero de la cirugía de Luna. Una donación anónima. ¿Está segura de que es para Luna Salinas? Completamente segura. Puede venir a las 4 de la tarde, después de colgar. Valentina se quedó mirando el teléfono como si fuera un objeto extraño. Las cosas buenas no le pasaban a gente como ella. Siempre había una trampa, un precio que pagar. En ese momento, a varios kilómetros de distancia, Alejandro cerraba la llamada con el director del hospital infantil. La donación de 2 millones de pesos para casos cardíacos pediátricos había sido procesada esa mañana, con la condición específica de que Luna Salinas fuera la primera beneficiaria. No podía acercarse directamente a Valentina todavía, no sin pruebas definitivas de que Luna era su hija, pero sí podía asegurar que la niña recibiera la atención médica que necesitaba. Su teléfono vibró con un mensaje de Raúl. «Encontré algo, te mando la dirección». 20 minutos después, Alejandro estaba parado frente a un edificio deteriorado en la colonia Doctores, observando desde su Mercedes las ventanas del segundo piso donde vivían Valentina y Luna. Era la primera vez que veía el lugar donde había crecido su posible hija durante 8 años. El contraste con su mansión de las Lomas era brutal. Mientras él había construido un imperio sobre su dolor, la niña que podría ser su sangre había crecido en la pobreza. Dependiendo de la bondad de una mujer que trabajaba 3 empleos para mantenerlas a flote, una figura pequeña apareció en la ventana. Luna, recién llegada de la escuela, con su uniforme azul y su mochila gastada, incluso desde la distancia. Alejandro pudo ver la delicadeza de sus rasgos, la forma de sus ojos que le recordaba tanto a Marisela. Su teléfono sonó. «Alejandro, tengo noticias sobre Bárbara y Esteban». La voz de Raúl sonaba tensa. «Se han estado reuniendo más frecuentemente. Ayer estuvieron 2 horas en un restaurante de Satélite, y mi contacto logró captar parte de su conversación». «¿Qué dijeron?» «Bárbara está nerviosa. Le dijo a Esteban que alguien había estado haciendo preguntas sobre el incendio de 2017. Cree que podrían estar siendo investigados». Alejandro sintió un escalofrío. Si Bárbara sospechaba que él estaba investigando, Valentina y Luna podrían estar en peligro. ¿Algo más? Esteban mencionó algo sobre eliminar cabos sueltos. No sé exactamente a qué se refería, pero no me gusta cómo suena. Dobla la vigilancia sobre Valentina y Luna y consigue más información sobre qué planean hacer. Alejandro cortó la llamada justo cuando vio a Valentina salir del edificio. Llevaba puesto un vestido sencillo pero limpio, y el collar de perlas brillaba contra su cuello. Se dirigía hacia la parada del autobús, probablemente rumbo a su cita en el hospital. Arrancó el Mercedes y la siguió a distancia prudente. Valentina tomó el autobús hacia Polanco, y él la observó a través de las ventanas del transporte público. Se veía nerviosa, aferrando su pequeña bolsa como si contuviera todos sus sueños. En el hospital infantil, la doctora Núñez recibió a Valentina en su consultorio. Era una mujer mayor, de cabello cano y sonrisa cálida, que inmediatamente puso a Valentina en calma. «Señorita Salinas,
La donación que recibimos es muy específica. El donante pidió expresamente que se usara para niños con tetralogía de Fallot, que no tuvieran recursos para la cirugía. ¿Quién fue el donante? Es anónimo, pero puedo asegurarle que es legítimo. Podemos programar la cirugía de Luna para la próxima semana si usted está de acuerdo. Valentina sintió que las lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas. Durante 8 años había sido la única responsable de Luna, la única que se preocupaba por su bienestar. La idea de que un extraño quisiera ayudar a su hija era abrumadora. ¿Hay alguna condición? ¿Algo que tenga que hacer a cambio? Absolutamente nada. Solo firmar los consentimientos médicos y traer a Luna para los estudios preoperatorios. Cuando Valentina salió del hospital, se sentía como si caminara en una nube. Por primera vez en meses, Luna no iba a morir. Por primera vez en años, podía respirar sin sentir el peso de la desesperación en el pecho. No vio el Mercedes negro que la seguía de vuelta a su casa, ni al hombre que la observaba desde el interior con una mezcla de esperanza y determinación. Esa noche, en los túneles del metro Hidalgo, Paloma se acurrucó en su rincón habitual, envuelta en cartones y periódicos viejos. En algún lugar profundo de su mente fragmentada, imágenes borrosas se movían como fantasmas. Una niña de ojos verdes, un collar de perlas, brazos fuertes que la protegían del peligro. Pero cada vez que trataba de aferrar esos recuerdos, se desvanecían como humo, dejándola con una sensación de pérdida tan profunda que la hacía llorar sin entender por qué. ¿Estás bien, Paloma?, le preguntó una mujer joven que acababa de llegar a los túneles. Paloma la miró con esos ojos verdes empañados por la confusión. Por un momento, pareció que iba a decir algo importante, algo que había estado tratando de recordar durante 8 años, pero en lugar de palabras, solo salió un suspiro quebrado, y se acurrucó más profundamente en su refugio de cartón y soledad. En algún lugar de la ciudad, 3 vidas estaban a punto de colisionar. Un padre desesperado por encontrar a su familia, una mujer que había sacrificado todo por una niña que no era suya, y una alma perdida que vagaba por las calles sin recordar que alguna vez había sido amada. La verdad estaba más cerca de salir a la luz, pero también el peligro se acercaba silenciosamente, como una sombra que amenazaba con destruir todo lo que Alejandro estaba empezando a reconstruir. Era viernes por la noche, cuando Bárbara Mendoza marcó el número de Esteban, desde la comodidad de su mansión en Bosques de las Lomas. A través de las ventanas de piso a techo, se podía ver el jardín iluminado que había costado más de $1 millón en diseño paisajístico, todo pagado con el dinero robado a su cuñado. «Ya es hora», le dijo sin preámbulos cuando Esteban contestó. «Alejandro está haciendo demasiadas preguntas. Mi contacto en el despacho de investigadores me confirmó que contrató a alguien para revisar el caso del incendio». «Bárbara, han pasado 8 años. No puede probar nada. ¿Estás loco? Si descubre la verdad sobre Marisela, estamos muertos, y esa niña sigue viva como evidencia viviente, del otro lado de la línea». Esteban suspiró nerviosamente. Había pasado 8 años durmiendo mal, despertándose en sudores fríos cada vez que sonaba el teléfono o llegaba una carta de alguna oficina gubernamental. «¿Qué propones?» «Eliminar el problema de raíz. La empleadita esa de la tienda y la mocosa. Un accidente muy lamentable». Mientras Bárbara planeaba su siguiente movimiento, Valentina caminaba por las calles de la Roma Norte a las 10 de la noche, dirigiéndose a su turno en el Oxxo. Luna se había quedado dormida después de cenar, y la señora Esperanza del departamento de al lado había aceptado vigilarla por unas horas. En los últimos días, Valentina había sentido una extraña sensación de ser observada. Nada concreto, solo una intuición que la ponía nerviosa cuando caminaba sola por las calles, pero necesitaba el dinero del turno nocturno, especialmente ahora que Luna iba a necesitar medicamentos postquirúrgicos. Estaba a 3 cuadras del Oxxo, cuando escuchó el rugido de una moto acercándose por detrás. Se hizo a un lado para dejar pasar al conductor, pero en lugar de seguir de largo, la moto se detuvo junto a ella. «¿Valentina Salinas?», preguntó el hombre del casco. Antes de que pudiera responder, vio el brillo metálico de algo en la mano del motociclista. Su instinto la hizo arrojarse hacia un lado, justo cuando el primer disparo resonó en la calle desierta. La bala le rozó el hombro, desgarrando la tela de su blusa y dejando un surco sangrante en su piel. Valentina gritó y corrió hacia el callejón más cercano, mientras el sicario intentaba maniobrar la moto para seguirla.
El segundo disparo la alcanzó en el costado, haciéndola tropezar y caer contra los contenedores de basura. El dolor era punzante, pero la adrenalina la mantuvo consciente y moviéndose. Se las arregló para llegar hasta una tienda de abarrotes que aún tenía las luces encendidas. «Ayúdenme, por favor. Me están disparando», gritó mientras se aferraba a la puerta de vidrio. El dueño de la tienda, un hombre mayor llamado don Aurelio, la vio llegar empapada en sangre e inmediatamente corrió a ayudarla. «Jesús, María y José, muchacha, ¿qué te pasó? Llame a la ambulancia y a la policía. Hay que proteger a Luna», murmuró Valentina antes de desmayarse en los brazos de don Aurelio. A 8 cuadras de distancia, Alejandro recibía la llamada de uno de los guardaespaldas que había puesto a vigilar discretamente a Valentina. «Señor Mendoza, hubo un atentado. La señorita Salinas está herida. La están llevando al Hospital General. ¿Y la niña? Está segura en su departamento con una vecina. Mandé a 2 de nuestros hombres a vigilar el edificio». Alejandro sintió que se le helaba la sangre. Sus sospechas sobre Bárbara y Esteban habían sido correctas. Habían intentado matar a Valentina para proteger sus secretos. «Voy para allá. Doblen la seguridad alrededor de Luna. Si alguien se acerca a esa niña, tienen autorización para actuar. En el Hospital General». Valentina fue llevada directamente a cirugía de emergencia. La bala del costado había perforado el intestino delgado, y los médicos trabajaron durante 3 horas para reparar el daño. Había perdido mucha sangre y necesitaba transfusiones urgentes. Alejandro llegó al hospital y se presentó como un amigo de la familia. Había aprendido durante sus años como empresario que con la combinación correcta de autoridad y dinero, las puertas se abrían automáticamente. «Doctor, soy Alejandro Mendoza», le dijo al cirujano cuando salió del quirófano. «Valentina Salinas trabaja para una de mis empresas. Quiero asegurarme de que reciba la mejor atención posible». El doctor Ramírez, el mismo que había estado tratando a Luna, reconoció inmediatamente el nombre. «Señor Mendoza, la paciente está estable, pero necesita sangre. Su tipo es O negativo, y el banco de sangre está bajo de reservas. Yo soy O negativo. Pueden usar la mía». 30 minutos después, Alejandro estaba acostado en una camilla en la sala de donaciones, viendo cómo su sangre fluía hacia una bolsa que pronto sería transfundida a Valentina. Era una conexión extraña e íntima con la mujer que había criado, a la que podría ser su hija. El proceso de donación tomó 45 minutos. Mientras esperaba el período de observación obligatorio, el doctor Ramírez se acercó con una expresión extraña en el rostro. «Señor Mendoza, necesito hacerle una pregunta. ¿Usted tiene algún parentesco con la niña Luna Salinas?» «¿Por qué me pregunta eso? Es protocolo del hospital hacer pruebas de compatibilidad cuando recibimos donaciones de sangre. Los resultados de su muestra, bueno, son muy interesantes». El doctor le extendió un papel con números y letras que para la mayoría de las personas habrían sido incomprensibles, pero Alejandro había aprendido mucho sobre genética en los últimos días. Según estas pruebas, existe una probabilidad del 99,7% de que usted sea el padre biológico de Luna Salinas. El papel se deslizó de las manos de Alejandro como una hoja otoñal. Durante 8 años había vivido con la certeza de que su hija estaba muerta. Durante una semana había albergado una esperanza frágil de que pudiera estar viva, pero tener la confirmación científica era algo completamente diferente. ¿Está seguro de estos resultados? Completamente. El ADN no miente, señor Mendoza. Esa niña es su hija. Alejandro se levantó de la camilla con piernas temblorosas. Luna era su hija. Su pequeña Sofía había estado viva todo este tiempo, creciendo a solo kilómetros de distancia, mientras él construía imperios y se ahogaba en whisky y soledad. «Doctor, necesito ver a Valentina en cuanto sea posible, y quiero que pongan la seguridad más estricta alrededor de ella. Quien la atacó va a intentarlo otra vez. Señor Mendoza, ¿está usted en peligro? ¿Debería llamar a la policía? La policía no puede ayudar con esto, pero yo sí puedo protegerlas». 3 horas después, Valentina despertó en una habitación privada del hospital, rodeada de monitores y suero intravenoso. Lo primero que vio fue a un hombre desconocido sentado en la silla junto a su cama. Era guapo, de unos 35 años, vestido con un traje caro pero arrugado. «¿Quién es usted?», murmuró con voz ronca. «¿Dónde está Luna?» «Tranquila, Luna está segura.
Tengo hombres protegiéndola las 24 horas. No entiendo. ¿Por qué me ayuda? No lo conozco. Alejandro se inclinó hacia adelante, y Valentina pudo ver la intensidad en sus ojos oscuros. La misma intensidad que había visto aquella noche en el Oxxo, cuando él había notado el collar. Me llamo Alejandro Mendoza, y creo que Luna es mi hija. El monitor cardíaco de Valentina comenzó a acelerar sus pitidos. Se llevó instintivamente la mano al collar de perlas, que milagrosamente seguía en su cuello después del ataque. Eso es imposible. Luna es. Yo la encontré. Sé cómo la encontraste. Y sé de quién es ese collar que llevas puesto. Alejandro se acercó más a la cama, y su voz se suavizó. Valentina, Luna no es una niña cualquiera que alguien abandonó. Es mi hija, la que creí muerta durante 8 años, y la mujer que la dejó contigo. Era mi esposa. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Valentina. Durante 8 años había temido este momento, el día en que la familia verdadera de Luna apareciera para reclamarla. ¿Va a quitármela? Alejandro tomó su mano con suavidad. No, Valentina, tú la salvaste. La criaste con amor cuando yo no sabía que existía. Eres su madre en todo lo que importa. Pero ahora necesito que me ayudes a encontrar a Marisela, mi esposa, porque si Luna está viva, existe la posibilidad de que ella también lo esté. Durante los 3 días que Valentina permaneció hospitalizada, Alejandro se convirtió en una presencia constante. No solo había pagado para trasladarla a una habitación privada en el Hospital Ángeles, sino que había contratado enfermeras las 24 horas y un equipo médico especializado para monitorear su recuperación. Luna visitaba a Valentina cada tarde después de la escuela. Escoltada por 2 guardaespaldas discretos que Alejandro había asignado para protegerla, la niña no entendía completamente lo que había pasado, solo que alguien había lastimado a su mamá Vale, y que ahora un señor muy amable estaba ayudándolas. ¿Por qué ese señor nos ayuda tanto?, le preguntó Luna a Valentina durante una de sus visitas, mientras jugaba con una muñeca nueva que había aparecido misteriosamente en la habitación. Valentina miró hacia la ventana, donde podía ver a Alejandro hablando por teléfono en el pasillo. Durante los últimos días habían tenido conversaciones largas sobre Luna, sobre Marisela, sobre la terrible verdad que había mantenido separada a una familia durante 8 años. Es una persona buena, mi amor, y creo que te quiere mucho, como un papá. La pregunta inocente de Luna le partió el corazón a Valentina. Durante 8 años había sido suficiente para la niña, pero siempre había sabido que algún día Luna haría preguntas sobre sus padres verdaderos. Tal vez, mi cielo, tal vez como un papá. Mientras tanto, Alejandro había movilizado todos sus recursos para encontrar a Marisela, Raúl y un equipo de 6 investigadores. Estaban recorriendo cada albergue, cada refugio, cada hospital psiquiátrico de la ciudad. La descripción era siempre la misma. Mujer de 33 años, aproximadamente 1,65 m de estatura, cabello castaño que podría estar gris por el descuido, ojos verdes, posiblemente con amnesia o trastornos mentales. El 4.º día de búsqueda, Raúl llamó con noticias. Alejandro, creo que la encontramos. Hay una mujer en el refugio Casa del Buen Pastor que coincide con la descripción. La llaman Paloma, lleva ahí unas semanas, pero según el personal, ha estado viviendo en la calle durante años. Alejandro sintió que se le detenía el corazón. ¿Estás seguro? La descripción física coincide. Y hay algo más. La trajeron porque tuvo un episodio de pánico en el metro Hidalgo. Seguía gritando un nombre, Luna. A las 2 horas, Alejandro estaba parado frente al refugio Casa del Buen Pastor, un edificio de 2 pisos en la colonia Doctores, que atendía a mujeres en situación de calle. La hermana Mercedes, una monja de 60 años que dirigía el lugar, lo recibió en su oficina modesta. Señor Mendoza, Paloma es un caso muy especial. Cuando llegó hace 3 semanas, estaba en un estado terrible, desnutrida, con evidencias de haber vivido a la intemperie durante años. Pero lo más preocupante es su estado mental. ¿Qué tipo de problemas mentales? Amnesia severa, episodios de pánico y una obsesión constante con buscar algo o alguien. Repite nombres, Luna, Alejandro, Valentina, pero cuando le preguntamos quién son, se frustra y a veces se vuelve agresiva. El corazón de Alejandro se aceleró al escuchar su propio nombre en la lista.
¿Puedo verla? Debe ser muy cuidadoso. Los cambios súbitos la alteran mucho. Está en el jardín trasero, donde siempre se sienta por las tardes. Alejandro siguió a la hermana Mercedes, a través de un pasillo estrecho, hasta un patio pequeño con algunas bancas de cemento. En la banca del fondo, de espaldas a ellos, estaba sentada una mujer delgada, con el cabello gris enmarañado, vestida con ropa donada que le quedaba grande. «Paloma», dijo suavemente la hermana Mercedes, «tienes una visita». La mujer se volvió lentamente, y Alejandro sintió que el mundo se detenía a su alrededor. Estaba irreconocible. Su rostro, alguna vez suave y lleno de vida, ahora estaba demacrado y arrugado por años de vida dura. Su cabello, que había sido su orgullo, ahora colgaba sin vida alrededor de sus hombros. Pero los ojos, esos ojos verdes que habían sido lo primero de lo que se enamoró, seguían ahí, aunque empañados por la confusión y el dolor. «Marisela», susurró. La mujer lo miró fijamente, y por un momento algo se encendió en sus ojos. Se puso de pie bruscamente, caminando hacia él con pasos inciertos. «¿Te conozco?», murmuró, estudiando su rostro con intensidad. «Tu voz. ¿Por qué tu voz me hace sentir?» Se llevó las manos a la cabeza, como si le doliera el esfuerzo de recordar. «Soy Alejandro. Alejandro Mendoza». El nombre actuó como un relámpago. Marisela se tambaleó hacia atrás, agarrándose de la banca para no caer. «Alejandro, Alejandro», repitió el nombre como una oración. «Alejandro me está buscando. Alejandro tiene que encontrar a Luna. Luna está en peligro. Luna está bien, Marisela. Luna está segura». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas demacradas de Marisela, aunque ella no parecía entender por qué lloraba. «¿Dónde está Luna? Tengo que proteger a Luna. Los hombres malos, el fuego, el lugar oscuro». Sus palabras salían fragmentadas, como pedazos de un rompecabezas roto. Alejandro se acercó lentamente, extendiendo la mano como si se aproximara a un animal herido. «Los hombres malos no pueden lastimar a Luna. Yo la estoy protegiendo. Tú la protegiste cuando la llevaste con Valentina». Al escuchar el nombre de Valentina, Marisela se calmó ligeramente. «Valentina, mi amiga Valentina. Ella cuida bebés. Ella va a cuidar a Luna». «Sí, Marisela. Valentina cuidó a Luna durante 8 años. La crió con mucho amor». Alejandro sacó su teléfono y mostró una foto que había tomado de Luna jugando en el hospital. «Mira, es Luna. Ya tiene 8 años. Es hermosa, como tú». Marisela tomó el teléfono con manos temblorosas, acercándolo mucho a sus ojos como si fuera miope. «Luna, mi Luna», susurró. «Está grande. ¿Por qué está tan grande? Porque han pasado 8 años, mi amor. 8 años desde que la tuviste que dejar con Valentina para mantenerla segura». «No recuerdo nada», dijo Marisela, comenzando a agitarse otra vez. «¿Por qué no recuerdo a mi bebé?». La hermana Mercedes se acercó, preocupada por el estado de agitación de Marisela. «Señor Mendoza, creo que es suficiente por hoy. Necesita procesar esto gradualmente». Pero Alejandro se arrodilló frente a Marisela, tomando sus manos entre las suyas. Estaban frías, ásperas por años de vida en la calle, pero eran las mismas manos que había besado el día de su boda. «Marisela, soy tu esposo. Nos casamos hace 10 años. Vivíamos en una casa en Las Lomas. Tú estabas embarazada de Luna cuando...». «No», gritó Marisela, apartando las manos. «No estaba embarazada. Nunca estuve embarazada. Los hombres malos dijeron que estaba loca». Su respiración se aceleró, entrando en pánico. «Los hombres malos me pusieron inyecciones. Dijeron que el bebé no era real. Dijeron que estaba loca». Alejandro entendió inmediatamente lo que había pasado. Los traficantes habían usado drogas y manipulación psicológica para confundirla, para hacerle creer que su embarazo había sido una alucinación. «No estabas loca, Marisela. El bebé era real. Luna es real. Es nuestra hija». Marisela lo miró con ojos llenos de confusión y dolor. «Luna es... mi bebé». «Sí, mi amor. Luna es nuestro bebé. La bebé que protegiste cuando escapaste. La bebé que llevaste con Valentina porque sabías que estaría segura con ella». Por primera vez en la conversación, Marisela sonrió. Era una sonrisa frágil, rota, pero genuina. «Mi bebé, mi Luna. ¿Puedo verla?» «Pronto, mi amor.
Pero primero necesitas recuperarte. Necesitas recordar quién eres. Alejandro se volvió hacia la hermana Mercedes. Quiero trasladarla a un hospital privado que reciba la mejor atención neurológica y psiquiátrica disponible. Señor Mendoza, los cambios súbitos pueden ser contraproducentes. No voy a perder a mi esposa otra vez. Ha estado perdida durante 8 años. Es hora de traerla a casa. Mientras se alejaba del refugio, Alejandro llamó a Valentina al hospital. La encontré, Valentina. Encontré a Marisela, del otro lado de la línea. Valentina cerró los ojos, sintiendo una mezcla de alivio y temor. ¿Cómo está? Muy enferma, pero va a recuperarse. Y cuando lo haga, Luna va a tener a su familia completa. Esa noche, por primera vez en 8 años, Alejandro durmió sin pesadillas. Había encontrado a su esposa y confirmado que Luna era su hija. La familia que había creído perdida para siempre estaba viva. Pero también sabía que Bárbara y Esteban no se iban a rendir fácilmente. El ataque a Valentina había sido solo el primer movimiento. La verdadera batalla apenas estaba comenzando. 2 semanas después del reencuentro en el refugio, Marisela había sido trasladada al Hospital Neurológico ABC, donde el mejor equipo de especialistas en trauma craneal y amnesia trabajaba intensivamente en su recuperación. La habitación privada en el piso 18 tenía vista a la ciudad, pero Marisela pasaba la mayor parte del tiempo mirando hacia adentro, luchando contra los fragmentos de memoria que aparecían y desaparecían como olas en una playa. El doctor Mauricio Salinas, jefe del departamento de neurología, había explicado a Alejandro que la recuperación sería un proceso lento y delicado. Su esposa sufrió un trauma craneal severo hace 8 años, probablemente múltiples golpes. Además, las drogas que le suministraron durante el cautiverio causaron daño adicional a las áreas del cerebro responsables de la memoria. Es un milagro que haya sobrevivido tanto tiempo en la calle. ¿Va a recuperar completamente la memoria? Es difícil saberlo. Algunos recuerdos están regresando gradualmente, pero otros pueden estar perdidos para siempre. Lo importante es no presionarla. Su mente está protegiéndose, revelando solo lo que puede manejar emocionalmente. Alejandro visitaba a Marisela cada día, trayendo objetos de su vida pasada para estimular su memoria, fotografías de su boda, música que solían escuchar juntos, incluso perfume que ella había usado. Algunos días, Marisela lo reconocía inmediatamente. Otros días, lo miraba como a un extraño amable que insistía en llamarla por un nombre que no recordaba. «Hoy traje algo especial», le dijo Alejandro una tarde, sentándose en la silla junto a su cama. Sacó una pequeña caja de terciopelo azul y la abrió, revelando los aretes de diamantes que le había regalado en su primer aniversario. Marisela los observó con curiosidad, tomando uno entre sus dedos. «Son bonitos», murmuró. «¿Son míos? Te los regalé cuando cumplimos nuestro primer año de casados. Dijiste que eran los aretes más hermosos que habías visto en tu vida». Marisela cerró los ojos, como si tratara de escuchar algo muy lejano. Había música, una canción lenta. Susurró. «Tú me abrazabas y me decías que era la mujer más hermosa del mundo. Por ti», de Vicente Fernández, era nuestra canción. Los ojos de Marisela se llenaron de lágrimas. «¿Por qué no puedo recordar tu cara en esos momentos? Recuerdo sentimientos, sensaciones, pero no puedo verte claramente». Alejandro tomó su mano entre las suyas. «No importa, mi amor. Lo importante es que estás viva, que estás aquí conmigo». Mientras tanto, en el Hospital Ángeles, Valentina se preparaba para el alta médica. Las heridas de bala habían sanado bien, y los médicos la habían declarado fuera de peligro. Pero su mundo había cambiado completamente en las últimas 2 semanas. Luna, que había estado visitándola religiosamente cada día, ahora también pasaba tiempo con Alejandro. Al principio había sido tímida con él, pero la gentileza genuina del hombre había derribado rápidamente sus defensas infantiles. «Mami, vale. ¿El señor Alejandro va a ser mi papá de verdad?», preguntó Luna mientras empacaban las pocas pertenencias de Valentina. «¿Te gustaría que fuera tu papá?». Luna asintió entusiastamente. «Es muy bueno conmigo, y dice que mi mamá de verdad me quiere mucho, pero que está enferma y necesita tiempo para ponerse bien». Valentina sintió una punzada en el corazón. Durante 8 años, Luna había sido completamente suya. Ahora tendría que compartirla, y eventualmente, tal vez tendría que entregarla por completo a su verdadera familia. Alejandro apareció en la puerta de la habitación.
cargando un ramo de flores y una sonrisa que ya no se veía tan atormentada como semanas atrás. ¿Lista para ir a casa?, preguntó. En realidad, dijo Alejandro sentándose en la silla junto a la cama. Quería hablar contigo sobre eso. No creo que sea seguro que regreses a tu departamento en la Doctores. Bárbara y Esteban siguen libres y no van a rendirse fácilmente. No puedo permitir que pagues un hotel indefinidamente. No es un hotel. Tengo una casa de huéspedes en mi propiedad de Las Lomas. Está completamente equipada y tendrías privacidad total. Además, Luna estaría más cerca de mí y podríamos pasar más tiempo juntos mientras Marisela se recupera. Valentina miró a Luna, quien la observaba con esos ojos verdes llenos de esperanza. ¿Qué opinas tú, mi amor? Sí, el señor Alejandro dice que tiene una alberca y un jardín muy grande. Esa tarde, Valentina se encontró en el asiento del pasajero del Mercedes de Alejandro. Viajando hacia Las Lomas con Luna dormida en el asiento trasero, la zona era un mundo completamente diferente al que conocía. Calles anchas, casas enormes escondidas detrás de muros altos, jardines perfectamente cuidados. La propiedad de Alejandro era impresionante. Una mansión de estilo colonial mexicano, rodeada por 3 hectáreas de jardines. La casa de huéspedes, que llamaba Pequeña, era más grande que cualquier lugar donde Valentina hubiera vivido. Esta era la casa donde vivía con Marisela, explicó Alejandro mientras le mostraba los alrededores. Después del incendio, la mandé reconstruir exactamente como era, pero nunca pude volver a vivir aquí. Demasiados recuerdos. Y ahora creo que es hora de hacer nuevos recuerdos. Buenos recuerdos. Esa noche, después de que Luna se durmiera en su nueva habitación, que era más grande que todo el departamento de la Doctores, Valentina y Alejandro se sentaron en la terraza de la casa de huéspedes, bebiendo café y hablando bajo las estrellas. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo Valentina. ¿Qué vas a hacer cuando Marisela se recupere completamente? Alejandro guardó silencio por un largo momento. Honestamente, no lo sé. La Marisela que conocí y amé era una chica de 20 años sin traumas, sin las cicatrices de lo que vivió. No sé si podemos regresar a lo que éramos. Pero la amas, la amé, y una parte de mí siempre la amará, pero también entiendo que 8 años es mucho tiempo. Somos personas diferentes ahora. Valentina asintió, entendiendo la complejidad de la situación mejor que nadie. ¿Y yo? ¿Qué lugar tengo en todo esto? Alejandro se volvió para mirarla directamente. Valentina, tú salvaste a mi hija. La criaste con amor cuando yo no sabía que existía. Luna te ama como a una madre, porque eso es lo que has sido para ella, independientemente de lo que pase con Marisela. Tú siempre serás parte de la familia de Luna. Al día siguiente, Alejandro decidió que era hora de que Luna conociera a Marisela. Había estado postergando el encuentro, esperando que la memoria de su esposa se estabilizara un poco más. En el hospital, el doctor Salinas había preparado cuidadosamente el encuentro. Marisela, tienes una visita muy especial hoy, anunció Alejandro mientras entraba a la habitación con Luna de la mano. Marisela, que había estado mirando por la ventana, se volvió lentamente. Cuando vio a Luna, su reacción fue inmediata y visceral. Se llevó las manos al pecho y comenzó a respirar entrecortadamente. Mi bebé, susurró, extendiendo los brazos hacia Luna. Luna, que había sido preparada para este momento, se acercó tímidamente. ¿Eres mi mamá de verdad? Sí, mi amor, soy tu mamá. Te cargué en mi pancita durante muchos meses. Te canté canciones de cuna antes de que nacieras, por primera vez desde su llegada al hospital. Marisela sonrió con una claridad completa en sus ojos. Abrazó a Luna contra su pecho, y ambas comenzaron a llorar. ¿Por qué me dejaste con mami Vale?, preguntó Luna con la honestidad brutal de los niños. Porque había hombres malos que querían lastimarte. Tuve que llevarte con Valentina porque sabía que ella te iba a cuidar mejor que nadie en el mundo. Luna se separó de Marisela y la estudió con curiosidad. Ya no hay hombres malos. Alejandro y Marisela intercambiaron miradas. La verdad era que Bárbara y Esteban seguían libres. Seguían siendo una amenaza. Tu papá nos está protegiendo a todas, dijo Marisela. Pero tienes que tener cuidado y hacer caso a los adultos que te cuidan. Mientras Luna jugaba con las flores que había traído para Marisela, Alejandro recibió una llamada urgente de Raúl. Alejandro,
Tenemos un problema. Bárbara y Esteban acaban de comprar boletos de avión para mañana por la noche. Vuelo directo a las Islas Caimán. Van a huir con el dinero. Eso parece. Pero hay algo más. Mi contacto en su organización dice que antes de irse, planean un último golpe, algo definitivo para eliminar toda evidencia de sus crímenes. Alejandro miró a Luna, que reía mientras Marisela le contaba un cuento inventado, y sintió un escalofrío de terror puro. La familia que había tardado 8 años en reunir estaba finalmente junta, pero también estaba en el mayor peligro de sus vidas. La llamada llegó a las 6 de la mañana del sábado. Alejandro estaba en su oficina, coordinando con Raúl la vigilancia intensificada sobre Bárbara y Esteban, cuando su teléfono personal comenzó a sonar con un número desconocido. «Bueno, hola, cuñadito querido. ¿Cómo has estado?» La voz de Bárbara sonaba falsamente dulce, con esa entonación que Alejandro recordaba de las cenas familiares de antaño, cuando aún creía que su cuñada era una mujer inocente que había perdido a su hermana en una tragedia. «Bárbara, ¿qué quieres? Qué grosero te has vuelto. Yo solo quería saludar a mi sobrinita favorita. ¿Cómo está la pequeña Luna?» El corazón de Alejandro se detuvo. Bárbara sabía sobre Luna. Sabía que él había descubierto la verdad. «No sé de qué hablas». «Ay, Alejandro, no me subestimes. Sé que encontraste a la mocosa que tu querida Marisela dejó tirada como basura, y también sé que andas haciendo preguntas incómodas sobre cosas que deberías dejar en paz». Alejandro activó la grabación del teléfono y le hizo una seña a Raúl para que rastreara la llamada. «¿Dónde está Luna?» «Tranquilo, tranquilo. La niña está perfectamente bien. Por ahora, de hecho, está aquí conmigo, desayunando hot cakes. ¿Verdad que están deliciosos, princesa?» A través del teléfono, Alejandro pudo escuchar la voz aterrorizada de Luna. «Papá Alejandro, ayúdame. Estos señores me llevaron de la escuela». La línea se cortó por un momento. Luego regresó la voz de Bárbara. «Ups, se me fue la mano, niños. Ya sabes cómo son. Si le tocas un solo cabello, no me vas a amenazar. Alejandro, tú eres quien está en desventaja aquí. Mira, las reglas son muy simples. Quiero los 100 millones de pesos que tienes en la cuenta principal de Mendoza Construcciones. Todo, ni un peso menos. Esa cantidad no existe. Las cuentas están diversificadas. No me mientas». El tono dulce de Bárbara se convirtió en un rugido. «Sé exactamente cuánto dinero tienes y dónde. He estado vigilando tus movimientos financieros durante años». Alejandro pensó rápidamente. 100 millones de pesos era una fortuna, pero no imposible de reunir si liquidaba inversiones y propiedades rápidamente. «Necesito tiempo. Ese tipo de transferencia requiere autorizaciones. Tienes hasta las 8 de la noche. Ni un minuto más. Te voy a mandar una dirección. Vienes solo. Con confirmación de la transferencia a la cuenta que te voy a dar, si detectamos cualquier tipo de vigilancia, si llamas a la policía, si intentas alguna mañana inteligente, la niña muere. Bárbara, podemos arreglar esto sin lastimar a Luna. Ella es inocente. La niña debió haber muerto hace 8 años junto con su madre. Considéralo corrección de un error del pasado». La línea se cortó, dejando a Alejandro con el sonido del tono demarcado resonando en sus oídos como una sentencia de muerte. «¿Pudiste rastrear la llamada?», le preguntó a Raúl. «La hicieron desde una zona rural al sur de la ciudad, pero usaron un teléfono desechable con señal rebotada. Nos va a tomar horas localizar la ubicación exacta». «No tenemos horas. Tengo que conseguir el dinero». Alejandro se dirigió hacia la puerta de su oficina, pero Raúl lo detuvo. «Alejandro, no puedes entregarles ese dinero. En cuanto lo tengan, van a matar a Luna y van a desaparecer. Gente como Bárbara no deja testigos vivos. ¿Y qué propones? ¿Que deje morir a mi hija? Propongo que esperemos a tener la ubicación exacta y que rescatemos a la niña antes de hacer cualquier transferencia». Mientras Alejandro luchaba con la decisión más difícil de su vida, a 40 kilómetros de distancia, en un galpón abandonado de la zona industrial de Ecatepec, Luna estaba sentada en una silla de plástico, con las manos atadas con cinta adhesiva. El lugar olía a humedad y óxido. Era un almacén que había sido usado para guardar maquinaria pesada, pero ahora solo contenía contenedores vacíos y herramientas oxidadas. La única luz venía de unas ventanas sucias en el techo, creando sombras amenazantes por todo el espacio. Bárbara caminaba de un lado a otro,
hablando por teléfono con Esteban, quien había ido al banco para preparar las cuentas de las Islas Caimán donde recibirían el dinero. ¿Estás seguro de que las autoridades bancarias no van a hacer preguntas sobre una transferencia tan grande?, preguntaba Bárbara. Tranquila, tengo contactos en el banco que van a procesar la transferencia sin hacer preguntas incómodas. Para las 10 de la noche vamos a estar en el avión rumbo a Georgetown. Luna escuchaba la conversación sin entender completamente lo que estaba pasando, pero sabía que estaba en peligro. Había intentado escapar 2 veces, pero los hombres que Bárbara había contratado la habían atrapado fácilmente. ¿Por qué me trajeron aquí?, preguntó con voz temblorosa, cuando Bárbara colgó el teléfono. Bárbara se acercó a la niña y se agachó frente a ella. Por primera vez, Luna pudo ver la crueldad real en los ojos de la mujer. Porque tu existencia es un problema, niña. Tu papá querido debería haber aceptado que perdió a su familia hace 8 años. Pero no. Tuvo que andar de detective, haciendo preguntas, molestando a gente que solo quería vivir en paz. Yo no he hecho nada malo. No, pero tu madre sí. Marisela era una entrometida que no sabía mantener la boca cerrada. Y tú eres la prueba viviente de que ella sobrevivió más tiempo del que debería. Luna no entendía completamente las palabras de Bárbara, pero sí entendía el odio en su voz. Mi papá, Alejandro, va a venir por mí. Ay, sí, tu papá Alejandro. ¿Sabes qué le pasó a tu verdadera mamá? ¿Te contó la historia completa? Bárbara se sentó en una caja de madera frente a Luna, disfrutando claramente el miedo en los ojos de la niña. Tu mamá era una niña estúpida que se metió en asuntos de adultos. Descubrió algo que no debía haber descubierto. Así que tuvimos que educarla. Mami Marisela está en el hospital. Está enferma. Pero se va a poner bien. ¿Eso te dijeron? Bárbara se rió con una risa fría que hizo que Luna se encogiera. Tu mamá está loca, niña. Completamente loca. Los años en la calle la quebraron. Y cuando termine con tu papá Alejandro, ella va a regresar exactamente donde la encontramos. Mientras tanto, en el hospital neurológico ABC, Valentina estaba sentada junto a la cama de Marisela, quien había tenido una crisis de ansiedad severa después de que Alejandro le contara sobre el secuestro de Luna. Tenemos que hacer algo, repetía Marisela una y otra vez. Los hombres malos tienen a mi bebé otra vez. Tenemos que ir por ella. Marisela, cálmate. Alejandro está haciendo todo lo posible para traerla de vuelta. ¿No entiendes? Conozco ese lugar, el galpón donde me tuvieron. Puedo llevarte ahí. Valentina la miró sorprendida. ¿Recuerdas dónde te tuvieron prisionera? Sí, es el único recuerdo que nunca se me ha borrado. Todas las noches sueño con ese lugar, el olor, los sonidos, la forma como la luz entra por las ventanas del techo. Marisela se incorporó en la cama, con una determinación que Valentina no había visto en ella desde su recuperación. Bárbara va a llevar a Luna al mismo lugar. Es su forma de cerrar el círculo, de terminar lo que empezó hace 8 años. Tenemos que llamar a Alejandro. No hay tiempo. Para cuando llegue aquí y organice un rescate, puede ser demasiado tarde. Marisela se levantó de la cama y comenzó a vestirse con la ropa que había en el armario. Voy a ir por mi hija, con o sin ayuda. Valentina la observó por un momento, viendo por primera vez destello de la mujer fuerte que Marisela había sido antes del trauma. No vas a ir sola, dijo finalmente. Vamos juntas, a las 7 de la noche, cuando el sol comenzaba a ponerse sobre la Ciudad de México. 2 madres que amaban a la misma niña se dirigían hacia el galpón más peligroso de sus vidas, mientras un padre desesperado luchaba contra el tiempo para reunir una fortuna que podría no ser suficiente para salvar a su hija. La confrontación final estaba a punto de comenzar, y esta vez, no todos iban a sobrevivir. Las 7:30 de la noche encontraron a Alejandro parado frente al galpón de Ecatepec, con una maleta conteniendo la confirmación de transferencia de 100 millones de pesos. El edificio era exactamente como había imaginado, un lugar desolado y amenazante, que parecía sacado de sus peores pesadillas. Raúl y un equipo de seguridad estaban posicionados a medio kilómetro de distancia, esperando su señal. Habían localizado el lugar 1 hora antes, pero Alejandro había insistido en entrar solo, tal como Bárbara había exigido. No lo hagas, hermano, le había rogado Raúl por última vez. Déjanos entrar primero, asegurar el perímetro. Si detectan cualquier movimiento sospechoso, van a matar a Luna.
No puedo arriesgarme. Ahora, parado frente a la puerta metálica del galpón, Alejandro respiró profundamente antes de golpear 3 veces, como las instrucciones habían especificado. La puerta se abrió con un chirrido metálico. Esteban Morales apareció en la entrada, apuntándole con una pistola directamente al pecho. Las manos donde pueda verlas. ¿Traes el dinero? Alejandro levantó la maleta. 100 millones, como pidieron. Ahora quiero ver a mi hija. Esteban lo condujo al interior del galpón. El lugar era más grande de lo que había parecido desde afuera, lleno de sombras y contenedores oxidados. En el centro, bajo la única luz que funcionaba, estaba Luna sentada en una silla, con las manos atadas. Tenía los ojos rojos de llorar, pero cuando vio a Alejandro, su cara se iluminó con esperanza. Papá, Alejandro, sabía que ibas a venir. Todo va a estar bien, mi amor. Papá está aquí. Bárbara emergió de entre las sombras, vestida con ropa oscura y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. ¡Qué conmovedor! El gran Alejandro Mendoza, reducido a suplicar por la vida de una mocosa. Tienes tu dinero. Déjala ir. Primero, quiero verificar la transferencia. Bárbara tomó la maleta y sacó los documentos bancarios. Sus ojos se iluminaron al ver las cifras. 100 millones exactos. Qué obediente eres cuando se trata de tu querida familia. Ya tienes lo que querías. Suelta a Luna. ¿Sabes qué, Alejandro? Tengo una confesión que hacer. Bárbara comenzó a caminar alrededor de él, como un depredador jugando con su presa. Durante años me pregunté si tomarme todo este trabajo había valido la pena. Matar a Marisela, secuestrar a la mocosa, quemar la casa. Fue mucho esfuerzo para conseguir unos miserables 5 millones. ¿Por qué? Porque tú siempre tuviste todo. La familia que me adoptó te prefería a ti. Los negocios prósperos. El amor de Marisela. Yo era invisible, la hermana problemática que solo servía para limpiar tus desastres. Marisela te quería como a una hermana. Marisela era una niña estúpida, rugió Bárbara. Se creía muy lista, revisando los libros contables, haciendo preguntas. ¿Sabes lo que me dijo la última noche? Que iba a asegurarse de que Esteban y yo fuéramos a la cárcel. Alejandro sintió la rabia hirviendo en su interior, pero se obligó a mantener la calma por Luna. Así que decidiste matarla. Decidí darle una lección. Pero las cosas se salieron de control. En ese momento, un ruido metálico resonó desde el fondo del galpón. Esteban giró nerviosamente hacia el sonido. ¿Qué fue eso? Probablemente una rata, dijo Bárbara, pero también parecía inquieta. Lo que no sabían era que a 50 metros de distancia, Marisela y Valentina habían logrado entrar al galpón a través de una ventana rota en la parte trasera. Marisela conocía cada centímetro del lugar. Había sido su prisión durante 3 días hace 8 años. Ahí es donde me tenían, susurró Marisela, señalando hacia un contenedor oxidado. Y ahí es donde nació Luna. Valentina sintió un escalofrío al imaginar lo que había sufrido Marisela en ese lugar horrible. ¿Cómo salimos a Luna de aquí? Esteban va a estar nervioso. Siempre fue un cobarde. Si logramos distraer a Bárbara, él va a entrar en pánico. Se movieron silenciosamente entre los contenedores, acercándose cada vez más a donde podían escuchar las voces. De vuelta en el centro del galpón, Bárbara había dejado de caminar y ahora apuntaba directamente a Luna con su pistola. «Sabes, Alejandro, hay algo poético en terminar esto exactamente donde comenzó, en el mismo lugar donde tu querida esposa dio a luz a esta mocosa». Los ojos de Alejandro se ensancharon al comprender completamente dónde estaban. Este es el lugar donde tuvieron prisionera a Marisela. Muy inteligente, sí, aquí mismo. Tu esposa gritó tanto durante el parto que tuvimos que amordazarla. Pero no se preocupe, la niña va a reunirse con ella muy pronto. Bárbara quitó el seguro de su pistola, apuntando directamente a la cabeza de Luna. Fue en ese momento que Marisela emergió de entre las sombras como un fantasma vengativo, el ver el lugar donde había sido torturada, donde había dado a luz en condiciones inhumanas, donde había perdido 8 años de su vida, desencadenó algo primordial en su interior. «Aléjate de mi hija». Su grito resonó por todo el galpón como el rugido de una leona protegiendo a su cachorro. Bárbara se volvió, sorprendida, y en ese momento de distracción, Alejandro se abalanzó sobre Esteban, el contador, tal como Marisela había predicho. Entró en pánico completo. Su pistola se disparó al aire mientras luchaba con Alejandro,
y el sonido metálico rebotó por todo el galpón. «Marisela», gritó Bárbara, «debería haberte matado hace 8 años cuando tuve la oportunidad. Ya no soy la niña asustada que torturaste», respondió Marisela, caminando hacia ella con una determinación férrea. «Recuerdo todo, cada golpe, cada inyección, cada momento de dolor que me causaste, mientras las dos mujeres se enfrentaban. Valentina había logrado llegar hasta Luna y comenzaba a cortar sus ataduras con un pedazo de metal afilado que había encontrado. «Mami, vale», susurró Luna. «¿Cómo me encontraron? Tu mami Marisela nos trajo. Ella conoce este lugar, en el otro extremo del galpón. Alejandro había logrado desarmar a Esteban, pero el hombre había sacado una navaja y luchaba desesperadamente. «Todo esto es tu culpa», gritaba Esteban. «Si no hubieras empezado a investigar, podríamos haber vivido en paz con nuestro dinero». «¿En paz? ¿Después de lo que le hicieron a mi familia?». Alejandro logró torcer la muñeca de Esteban, haciendo que soltara la navaja, pero en el forcejeo ambos cayeron contra uno de los contenedores metálicos. El impacto fue tan fuerte que el contenedor se tambaleó y comenzó a caer. «¡Cuidado!», gritó Valentina. Esteban, intentando evitar ser aplastado, corrió hacia donde estaban apilados los documentos financieros y el dinero en efectivo que habían robado a lo largo de los años. En su desesperación por salvar los documentos, no vio la viga metálica que se había soltado del techo. El golpe fue instantáneo y fatal. Esteban Morales, el contador que había traicionado la confianza de Alejandro y destruido una familia por dinero, murió aplastado por el peso de su propia codicia. Bárbara, al ver a su cómplice muerto, perdió completamente el control. «Si no puedo tener el dinero, nadie va a tenerlo». Sacó un encendedor y lo arrojó hacia un bidón de gasolina que habían preparado para destruir evidencias. Las llamas se extendieron inmediatamente, creando una pared de fuego entre ella y el resto. «Vamos a arder todos juntos», gritó con una risa histérica. El galpón comenzó a llenarse de humo. Alejandro corrió hacia Luna y Valentina, mientras Marisela enfrentaba a Bárbara en medio de las llamas crecientes. «Marisela, vámonos», gritó Alejandro. «No sin ella. No voy a dejar que escape otra vez». Marisela se lanzó sobre Bárbara, y ambas mujeres lucharon en el suelo mientras el fuego se extendía a su alrededor. Era una lucha primitiva, visceral, entre una madre protegiendo a su familia y una mujer consumida por años de odio y envidia. «¡Bah! ¡El techo se está cayendo!», gritó Valentina, cargando a Luna hacia la salida. Alejandro corrió hacia donde luchaban Marisela y Bárbara, esquivando las vigas en llamas que comenzaban a caer del techo. «Marisela, ya basta. Tenemos que salir de aquí». Logró separar a las dos mujeres y cargar a Marisela, quien seguía tratando de alcanzar a Bárbara. Corrieron hacia la salida mientras detrás de ellos el galpón se convertía en un infierno. Afuera, bajo el cielo estrellado, la familia finalmente reunida se abrazó mientras las llamas devoraban el lugar que había sido testigo de tanto dolor. Bárbara Mendoza pereció en el incendio que ella misma había provocado, consumida por el mismo fuego que había usado para destruir vidas 8 años antes. La verdad había salido a la luz, la justicia se había cumplido, y una familia había sido salvada del abismo de la traición y el odio. 2 años después, Jardines de las Lomas. El sol de la mañana de diciembre se filtraba a través de los árboles del jardín, creando un mosaico de luz dorada sobre el césped perfectamente cuidado, la mansión de Alejandro, que durante años había sido un mausoleo de recuerdos dolorosos. Ahora resonaba con la risa de una niña de 10 años que corría entre las flores persiguiendo mariposas. Luna había crecido durante esos 2 años, no solo físicamente sino emocionalmente. La cirugía cardíaca había sido un éxito completo, y ahora tenía la energía infinita de cualquier niña de su edad. Su cabello negro brillaba bajo el sol mientras jugaba con Canela, el golden retriever que Alejandro le había regalado por su 10º cumpleaños. «Mami Marisela, mira lo que encontré». Luna corrió hacia la terraza donde Marisela estaba arreglando las flores que acababa de cortar del jardín. En sus manos pequeñas, llevaba una mariposa monarca, que se había posado voluntariamente en su palma. «Es hermosa, mi amor», dijo Marisela, acariciando el cabello de su hija. «Las mariposas monarcas son especiales. Viajan miles de kilómetros para encontrar su hogar. Como nosotras, ¿verdad? Viajamos mucho tiempo para encontrar nuestro hogar». Marisela sonrió,
maravillándose una vez más de la sabiduría natural de Luna. La terapia intensiva había logrado que recuperara casi completamente su memoria, aunque algunos periodos de los años en la calle permanecían borrosos. Los doctores decían que era la forma que tenía su mente de protegerla de los traumas más severos, exactamente como nosotras. Mi cielo. El sonido de la puerta principal las hizo voltear. Alejandro entró al jardín cargando una caja grande envuelta en papel dorado, seguido por Valentina, quien llevaba un ramo de peonías blancas y una sonrisa radiante. ¿Ya llegó todo para la ceremonia?, preguntó Marisela. El vestido está perfecto, las flores están listas, y el padre Martínez confirmó que estará aquí a las 4, respondió Valentina, besando la mejilla de Marisela. Todo está preparado para renovar sus votos. Los últimos 2 años habían sido un proceso gradual de sanación y redescubrimiento para toda la familia. Alejandro había vendido varias propiedades comerciales para concentrarse en proyectos más pequeños que le permitieran pasar más tiempo en casa. Marisela había necesitado meses de terapia física y emocional, pero poco a poco había recuperado su esencia, aunque ahora era una mujer más fuerte y sabia que la joven de 20 años que había sido antes del trauma. Valentina se había convertido en el pilar que mantenía unida a la familia. Oficialmente era la madrina de Luna y la directora de la fundación benéfica que Alejandro había establecido para ayudar a niños con problemas cardíacos y mujeres en situación de calle, pero en la práctica era mucho más. Era la hermana que Marisela nunca había tenido, la confidente de Alejandro y la segunda madre de Luna. ¿Qué hay en la caja, papá?, preguntó Luna, siempre curiosa. Es una sorpresa para más tarde, mi princesa. Primero tenemos que prepararnos para la ceremonia. La renovación de votos había sido idea de Luna. 3 meses atrás, después de ver una película romántica, había anunciado solemnemente que sus padres necesitaban casarse otra vez, pero bien esta vez, con toda la familia junta. La idea había conmovido tanto a Alejandro como a Marisela. Su matrimonio original había sido hermoso, pero simple. Solo ellos dos en una pequeña iglesia. Esta vez sería diferente. Una celebración de la familia que habían reconstruido juntos, de las pruebas que habían superado, y del amor que había sobrevivido a 8 años de separación y dolor. A las 4 de la tarde, el jardín trasero de la mansión se había transformado en una capilla al aire libre. Sillas blancas estaban dispuestas en semicírculo, alrededor de un arco de flores blancas y verdes. Los únicos invitados eran las personas que realmente importaban. La hermana Mercedes del refugio donde habían encontrado a Marisela, el doctor Salinas que había tratado la amnesia, Raúl y su familia, y algunos empleados que se habían convertido en parte de la familia extendida. Alejandro esperaba junto al arco, vestido con un traje azul marino, que Marisela había elegido porque decía que hacía que sus ojos se vieran más brillantes. Estaba nervioso, lo cual era ridículo considerando que ya había estado casado con esta mujer durante 2 años la primera vez. La música comenzó a sonar desde los altavoces discretamente escondidos entre las plantas. Era Por ti, de Vicente Fernández, la canción que habían bailado en su primera boda y que había ayudado a despertar los primeros recuerdos de Marisela durante su recuperación. Luna apareció primero, caminando lentamente por el pasillo improvisado, esparciendo pétalos de rosa del jardín de Marisela. Llevaba un vestido rosa pálido y una corona de flores en el cabello. En su cuello brillaba una versión más pequeña del collar ancestral que Alejandro había mandado hacer especialmente para ella. Valentina siguió como dama de honor, radiante en un vestido color lavanda que complementaba su piel morena. En los últimos 2 años había florecido como nunca antes, sin la presión constante de trabajar 3 empleos y preocuparse por los gastos médicos de Luna. Había tenido tiempo para cuidarse a sí misma, estudiar administración de empresas por las noches y descubrir que tenía un talento natural para dirigir la fundación. Finalmente, Marisela apareció en el extremo del pasillo. Alejandro sintió que se le cortaba la respiración, igual que había pasado la primera vez que la vio caminando hacia él hace 12 años. Llevaba un vestido sencillo de seda color marfil que llegaba hasta los tobillos, con mangas de encaje que cubrían las cicatrices que aún tenía en los brazos. Su cabello, que había vuelto a crecer hasta los hombros, estaba peinado hacia un lado con una pequeña tiara de perlas, pero lo que más brillaba era su sonrisa, completa, genuina, llena de amor y esperanza. Alrededor de su cuello estaba el collar ancestral,
las perlas que habían viajado a través de generaciones y que finalmente habían guiado a una familia de vuelta a casa. El padre Martínez, un hombre mayor que había conocido a la familia desde antes de la tragedia, comenzó la ceremonia con palabras simples pero profundas. Estamos aquí hoy no solo para celebrar el amor entre Alejandro y Marisela, sino para bendecir a una familia que ha demostrado que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. Los votos que intercambiaron no fueron las palabras tradicionales, sino promesas que habían escrito específicamente para este momento. Marisela, dijo Alejandro, con la voz quebrada por la emoción, prometo amarte no solo en los buenos momentos, sino especialmente en los difíciles. Prometo ser tu refugio cuando las memorias dolorosas regresen, tu fuerza cuando te sientas débil, y tu compañero en la construcción de nuevos recuerdos hermosos. Alejandro, respondió Marisela, con lágrimas rodando por sus mejillas, prometo que aunque mi mente pueda haber olvidado el pasado, mi corazón nunca olvidará nuestro amor. Prometo ser tu hogar, como tú has sido el mío, y prometo que nuestra familia será siempre nuestra prioridad. Cuando el padre Martínez los declaró marido y mujer, otra vez y para siempre, Luna corrió hacia ellos y los tres se abrazaron mientras los invitados aplaudían y las lágrimas de felicidad abundaban. Durante la recepción pequeña e íntima que siguió, Alejandro tomó la caja dorada que había traído por la mañana. Luna, mi amor, ven acá, tengo algo muy especial para ti. La niña se acercó, intrigada. Alejandro abrió la caja, revelando un estuche de terciopelo azul. Adentro estaba el collar ancestral original, el mismo que Marisela llevaba puesto. Este collar ha pertenecido a las mujeres de nuestra familia durante 5 generaciones. Tu bisabuela se lo dio a tu abuela se lo dio a tu mamá, y ahora tu mamá y yo queremos dártelo a ti. Pero no es muy valioso para una niña como yo. Es valioso precisamente porque eres una niña como tú, dijo Marisela, quitándose su collar y colocándolo cuidadosamente alrededor del cuello de Luna. Este collar nos trajo de vuelta juntas. Ahora es tuyo, para recordarte siempre que perteneces a una familia que te ama más que a la vida misma. Luna tocó las perlas con reverencia, sintiendo el peso de las generaciones de mujeres fuertes que las habían llevado antes que ella. ¿Y qué pasa con mami, Vale? ¿Ella también es parte de la familia del collar? Alejandro y Marisela intercambiaron miradas. Luego Alejandro sacó otra caja más pequeña. Valentina, durante estos 2 años has sido mucho más que la madrina de Luna. Has sido la hermana que Marisela necesitaba, la amiga que yo nunca supe que necesitaba, y la segunda madre que Luna adora. Queremos que tengas esto. Adentro había un collar similar al ancestral, pero con un dije diferente. Un corazón de oro con 3 pequeños diamantes incrustados. Los 3 diamantes representan las 3 vidas que has tocado y transformado con tu amor, explicó Marisela. Eres parte de esta familia, Valentina, para siempre. Mientras el sol se ponía sobre el jardín de las lomas, 4 personas que el destino había separado y vuelto a unir se sentaron en la terraza, viendo a Luna jugar con Canela bajo las primeras estrellas de la noche. ¿Saben qué?, dijo Luna, corriendo hacia ellos con las mejillas sonrosadas por el ejercicio. Creo que somos la familia más afortunada del mundo. ¿Por qué dices eso, mi amor?, preguntó Marisela. Porque tuvimos que perdernos para poder encontrarnos de verdad. Y ahora que estamos juntos, nada nos va a separar jamás. Bajo las estrellas de esa noche de diciembre, el collar de perlas ancestral brillaba en el cuello de Luna como un símbolo de esperanza, de amor inquebrantable y de la verdad inmutable de que algunas conexiones del corazón son tan fuertes que pueden sobrevivir a cualquier tormenta y encontrar el camino de vuelta a casa. La familia Mendoza Salinas había aprendido que el amor verdadero no es solo aquel que nace en los momentos perfectos, sino especialmente aquel que sobrevive a las tragedias, se fortalece en las pruebas y encuentra la manera de sanar incluso las heridas más profundas. Y en el collar que ahora descansaba sobre el corazón de Luna, latía la promesa de que esta historia de amor, pérdida y reencuentro sería contada por generaciones futuras como prueba de que milagros pueden suceder cuando el amor se niega a rendirse.